¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas TV? Bienvenidos a este programa en que vamos a tener oportunidad de conversar con el maestro Alfredo Rojas Díaz Durán. Él es abogado y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y posee una maestría en Administración con especialidad en Finanzas y ha cursado también 5 diplomados en temas de su especialidad. Ha sido catedrático en diversas universidades en la capital del país y en el Estado de México, así como se ha destacado en la promotoría cultural y en el periodismo. Pero su labor más destacada tiene que ver con temas ambientalistas, de defensa de derechos de género, derechos humanos y misiones de paz, impulsadas tanto en el país como en el Medio Oriente. Ha sido promotor y coordinador del Encuentro Internacional por la Paz y el Diálogo entre Israel y Palestina, coordinador de las 5 misiones de paz, las cuales viajaron a la República de Irán, coordinador de las 5 misiones de paz que viajaron a la República de Irak para evitar la guerra ilegal y salvaguardar los derechos civiles y derechos humanos de la población iraquí. El gobierno de Irak, por conducto del vicepresidente Tarek Aziz, lo comisionó para que intercediera ante el Vaticano y la Organización de Naciones Unidas para presentar el Tratado de Paz de Babilonia como medida de distensión. En este sentido, ha sido el único latinoamericano que ha tenido estas altas representaciones honorarias por la paz en el Medio Oriente. Es miembro también de la dirección de la organización Solidaridad Internacional en contra de la Guerra, la cual demanda el respeto y cumplimiento de la Convención de Ginebra en cualquier conflicto bélico. Él de sí mismo se dice promotor de la paz y defensor de los derechos humanos. Días atrás tuve oportunidad de conocer al maestro Alfredo Rojas Díaz Durán en ocasión de un evento internacional que se realizó en la Ciudad de México con el tema de el futuro para los gobiernos progresistas del mundo, con la participación de destacadísimos intelectuales de izquierda de todos los continentes. En esa ocasión tuve oportunidad de escuchar su participación y dialogar con el doctor Alfredo Jalife, y me llamó mucho la atención su planteamiento. Me dio oportunidad de conocer este libro en proceso suyo que se llama EcoCrack o Moratoria Global, y que, bueno, me da mucho gusto también adelantar el hecho de que estamos conversando para que Editorial Entre Tejas tenga el honor de poder publicarlo en nuestro país. Creo que es un tema sumamente interesante por la información que él nos comparte, por su conocimiento profundo del tema ambientalista, el daño climático que ocurre y la posible solución que él plantea, y que en el transcurso de esta entrevista podrán ustedes conocer. Pues bien, demos la bienvenida al maestro Alfredo Rojas Díaz Durán. Don Alfredo, qué gusto tenerlo en Entre Tejas TV. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a charlar. Yo decía que hay temas muy interesantes sobre el aspecto ambientalista, pero con su libro, EcoCrack, me quedé pasmado. No tenía idea de las dimensiones del problema que es. Encontré cosas tales como, por ejemplo, los 2/3 de la población de animales salvajes que viven en la Tierra, 2/3 están en riesgo de disminuir para el año 2020, era una consideración, o sea, es terrible, y las poblaciones de animales se desplomaron en un 58% entre 1970 y 2012, y todo apunta a que esta pérdida podrá alcanzar el 67% en 2020. Las condiciones drásticas en que hemos de vivir en los meses y años subsecuentes si no se detiene
este daño a la naturaleza que conocemos como los cambios, como consecuencia de los cambios climáticos. Cuéntenos esta experiencia que he tenido en su estudio de estos temas y lo que ha propuesto en diversos foros internacionales y nacionales. Antes que nada, te agradezco muchísimo la oportunidad de estar con tu prestigiado programa. Es para mí un honor poder intercambiar opiniones contigo y toda tu audiencia. Mira, yo en realidad iba en primer lugar a renovar, actualizar un libro, mi primer libro que se llama Geopolítica del Endeudamiento Público Externo Mexicano, en el cual pronosticamos el crack del 94, para empezar. Ese salió en el 87 y pronosticamos el crack del 94. Entonces, cuando empecé a compenetrarme, después de haber visitado una reunión en Nueva York sobre complejidades que está padeciendo todo ser viviente en el planeta, pues quise hacer una correlación de causas y efectos entre los diversos factores, no solamente medioambientales, sino económicos, políticos, culturales, antropológicos, financieros y ecológicos. Toda una serie de factores que pueden causar una serie de reacciones. Las probabilidades, no lo digo yo documento en este libro digital que ya vamos a sacar contigo impreso, que se llama EcoCrack o Moratoria Global, una serie de estudios, actualizo en esta edición, en la segunda edición, actualizo la serie de investigaciones con datos duros de universidades e institutos que muchas de ellas alimentan al Comité de Expertos Científicos de Cambio Climático, del Comité de Cambio Climático de la ONU. Hay que resaltar que el medio ambiente no es una cuestión sencilla, es una cuestión compleja. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Tú, si vas a construir un edificio, pues le pones los cimientos, después piensas en los castillos, después piensas en los reforzamientos, en los amarres de los castillos para las ventanas, y pones un piso de acuerdo al peso, y en fin, en nuestro país es difícil poder comprender cómo después de haber tenido en la cultura prehispánica un manejo exitoso para los cuerpos de agua contaminados o de drenaje, aguas residuales, como se llaman en la actualidad, y el manejo de aguas limpias, como en la Gran Tenochtitlan se manejaba, pues es increíble que hoy, por ejemplo, a pesar de contar con una gran serie de plantas de tratamiento de aguas residuales, la mayoría no funciona. De aguas negras pasan a aguas grises totalmente contaminadas, como por ejemplo nada más separan, hacen líquido las heces fecales y con eso dicen que van a regar ya sin ningún daño a la agricultura y a los suelos y los productos agrícolas. Entonces esas aguas residuales que están supuestamente recicladas en este país, pues contienen hormonas, anfetaminas, drogas, fármacos, porque los orinamos indudablemente, aceites, ácidos, metales y toda una diversidad de venenos, arsénico, ¿no? Y bueno, si está cerca de una zona minera, pues es peor el asunto, ¿no? Porque en las mineras van los lixiviados, los desechos químicos, el aluminio y todos esos productos los desechan, los arrojan a los ríos, al drenaje o en una laguna, y eso va a otra laguna, a otro río y a un manto freático, o bien desembocan, a veces bien dicen en el mar, ¿no? Que va, por ejemplo, lo de la Ciudad de México desemboca en el Golfo de México, ahí donde vamos a nadar en Acapulquito y todo. Entonces, imagínate,
Un funcionario me dice, no, es que esas aguas negras son muy buenas para la agricultura, sirven como abono. Digo, sí, abono con drogas, con anfetaminas, con hormonas, con herbicidas, pesticidas y toda la gama de porquerías que utilizamos para supuestamente tener una calidad de vida. Entonces, bueno, eso es un aspecto. El otro aspecto es qué está sucediendo con nuestro aire. Pues bueno, ¿quién genera el 80% del oxígeno en el planeta? Los bosques. ¿Cuáles bosques? Bueno, tenemos dos tipos de bosques. Aquí estamos comúnmente acostumbrados a ver en la sierra, en un cerro, en una, pues bosques, ¿verdad? Árboles, muchos árboles, pero esos nada más, esos bosques terrestres generan el 30% de la producción de oxígeno. ¿Quién genera el 70-80%? Los bosques marinos. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, pues vean un documental excelente en Netflix que se llama Pesca Insostenible. ¿Por qué insostenible? Porque hay una pesca de grandes multinacionales que están arrasando con todo el lecho marino y con toda la biodiversidad marina. Y se pronostica que en unos años, pues ahí, donde había grandes peces, pues no va a crecer ni un charalito. Entonces, es altamente preocupante, por ejemplo, que ahora en la reunión COP de cambio climático que organiza la ONU y van los jefes de Estado, ni siquiera se toque con un pétalo el tema. No hay compromiso para proteger los bosques marinos. Es importante los bosques terrestres, pero más importantes son los bosques marinos. Y bueno, permítame decirle que a mí eso fue lo que me llamó muchísimo la atención cuando tuve oportunidad de conversar con usted. Lo que usted comentaba, primero cobrar conciencia de la importancia de los bosques marítimos. Y algo que usted mencionó en esa ocasión, se ha perdido el 30% de la masa marina, ¿no? Que es impresionante. O sea, no tenemos ni idea de lo que significa y el impacto que tiene el cambio climático y el daño al equilibrio ecológico, ¿no? No se ha tenido la responsabilidad de no solamente de comprender, sino de enfrentar la realidad. Porque todo es un cimiento. Y si acabamos con la base, pues todo se va a caer, es un castillo de naipes, es un castillo de naipes. Entonces, si estamos capturando, destrozando a la biomasa de flora y fauna grande, pues la chiquita, pues también va a valer gorro. Entonces, y aparte le estamos arrojando una serie de venenos. El plástico es terrible, pero no es como la destrucción de la pesca insostenible. Ya mucho está comprobado que muchas de las especies marinas pues contienen microplásticos y aluminio. Sí, hay estudios ya, están altamente contaminados muchísimas especies en muchas zonas de ya del planeta, pues porque arrojamos y no tuvimos la visión de la problemática que se iba a ocasionar para la vida de la biomasa. Hay dos tipos de masa, la flora y la animal, pues se llama biomasa en general, flora y animal. Y bueno, pues estamos extinguiendo con la mano del ser más inteligente del planeta a esta biomasa, ya sea de la tierra, la que vuela, del aire, y bueno, la del mar, ¿verdad? Entonces, es altamente preocupante porque la población mundial va creciendo, pero la biomasa se va disminuyendo, ¿verdad? No sé si vamos a comer galletitas de plástico al ritmo que vamos. Y bueno, lo que se está discutiendo en la COP en este momento allá por Escocia, pues es si regresamos a las energías de cero emisiones, como es la energía nuclear, es el gas, cero emisiones, no tiene el gas, pero bueno, el hidrógeno, también tengo mis dudas, y bueno, pues toda la serie de combustibles o energéticos que se están viendo, dicen las placas solares, el eólico, las placas solares y las baterías al desecharse son altísimamente contaminantes, total. Entonces no se ha hablado de los basureros de este tipo de energía, se habla de los basureros nucleares, pero no de las placas solares. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo hablo de una nueva sociedad. A diferencia de lo que pasa en el marxismo, yo digo que el cambio climático nos va a llevar a tomar las riendas hacia una nueva cultura, una nueva tipo de sociedad, una nueva forma de ver nuestra convivencia con todas las especies. Todas las especies tienen un gran valor, sea una plantita o sea un animalito que decimos que no piensan, no sienten, no, sí piensan y sí sienten. Y bueno, pues estamos con muchas medidas, por ejemplo, con muchos fertilizantes de Monsanto, pues imagínese usted, estamos destruyendo nuestra propia agricultura, nos quieren vender semillas a los países subdesarrollados, alimentos que no producen semillas, por ejemplo, ese limón, pues actualmente, pues usted toman las semillas y las siembran en un lugar propicio, pues crece otra plantita. El manejo biogenético de Monsanto es que usted le esté comprando las semillas y tenga un limón sin semillas. ¿Para qué? Pues para que usted dependa de una empresa. Comprarle, pero bueno, entonces, sí, hay poca agua en el planeta, aunque vemos que hay mucha agua en los océanos. Es altísimo el costo de ósmosis inversa, que es lo que usa Israel y Dubái. Son los únicos países que tienen masivamente el reciclamiento, pero para obtener un litro de agua potable desechan entre 6 y 10 litros de agua para obtener uno, con este sistema. Aparte, el costo energético, que es altísimo en ósmosis inversa, que por cierto en México hay unos mexicanos que desarrollaron una tecnología para obtener el saneamiento de aguas negras al 100% de eficiencia a un costo bajísimo, pero desafortunadamente los grandes intereses empresariales confabulados con los políticos, con algunos, pues no dejan de entrar a este grupo de mexicanos que ya tienen casi 16 años intentando meter esa tecnología para rescatar cuerpos de agua y proteger su banco de cuerpo de agua. Aquí en México no hay ese concepto, no sé si usted lo había escuchado. No estamos protegiendo nuestros bancos de cuerpos de agua, los mantos freáticos. O sea, tenemos que empezar a reciclar, o debimos haber empezado a reciclar y a reutilizar el agua. Con esa tecnología queda al 100% saneada el agua. La Organización Mundial de Salud dice que debemos de tener agua potable sana, porque lo que tenemos es agua potable, pero si le agregas cloro y otras sustancias como aluminio, pues eso ya no es tan sano. El aluminio es precursor del Alzheimer y el cloro, pues enfermedades de los riñones y cardíacas. Entonces ahí empezamos a entender por qué tenemos unos altos índices de ese tipo de enfermedades cardíacas del riñón. Y bueno, si estamos regando con hormonas y con popó, pues nuestras verduras, nuestros frutos, pues entendemos por qué tenemos un alto índice de enfermedades gastrointestinales. Entonces, bueno, ¿hacia dónde vamos? Si continúan los jefes de Estado de todo el mundo, como que la Virgen les habla y que eso no es ningún problema y que no se va a resolver, pues va a haber un colapso de los ecosistemas, como empieza a haber ya desaparición de mantos freáticos, desaparición de lagunas, los bosques pues empiezan a colapsar. Y bueno, esto más la generación de energía a través, dicen que de fósiles, pues el incremento de la temperatura genera algunos fenómenos meteorológicos y también se está generando dentro de los océanos un cambio en las corrientes marinas. Esto viene a ocasionar, por un lado, el incremento de la temperatura, que bueno, o sea, estamos viendo cómo los icebergs se vienen derritiendo, se va a incrementar el nivel del mar, pero esto va a ocasionar una necropsia en los océanos, porque al incrementarse al incrementarse el nivel de temperatura en los océanos, pues mueren muchas especies, entre ellos el fitoplancton. Entonces pues, no va a haber alimento para los pececitos. Entonces es una cadena, no come un pez, no come el otro, y el pez grande no come el chico, y es una cadenita que se convierte en una gran cadenota. Entonces,
el incremento de la temperatura, el cambio de corrientes provoca donde no llovía puede llover más, donde hacía mucho calor puede hacer mucho frío, donde hacía frío puede haber mucho más frío, y bueno, pues depende en el lado en el que estemos. Si somos un empresario y dicen, pues vamos a agarrar un bloque de iceberg y embotellamos el agua y la vendemos agua pura de iceberg, pero bueno, desde el punto de vista social, responsable y ético, como yo soy el que lo manejo ahí, pues tenemos que una gran responsabilidad de la sociedad civil y de los gobiernos en empujar políticas complejas, de resolución compleja, para, se llaman sistemas complejos, son sistemas complejos en donde hay muchas causas y también hay muchos efectos, y entonces eso se llama políticas transversales. Tenemos que tener una decisión transversal. Si no actuamos en los próximos 5 o 10 años de manera congruente, objetiva, ética, pues puede venir un colapso ecológico, y eso pues, puede ocasionar, como ya se está viendo, un colapso en la agricultura, un colapso social, un colapso político y un colapso financiero. A todos este tipo de colapsos, GRUT, todos juntos, yo le llamo ecocrack, es el crack ecológico que va a ocasionar un crack en la economía, en la política, en lo social, obviamente en lo ecológico. Y bueno, por eso le puse ecocrack. Entonces, la primera medida para tratar o intentar de resolver el problema en donde se concentra la no utilización de energías limpias, pues es en los países subdesarrollados. Países subdesarrollados que tienen que pagar a los grandes centros financieros del mundo cerca de 2 billones de dólares al año. Al año. México paga 25,000 millones de dólares al año. Fue lo que conocemos, perdón, es lo que conocemos como deuda externa. La deuda externa. Entonces, a la deuda externa, los gobiernos tienen que pagar un interés que se llama servicio de la deuda, pago al servicio. Tú me dices un servicio, yo pago el servicio a la deuda pública externa, que es pública y privada, y México tiene que pagar 25,000 millones de dólares. México. Si todos esos países se unen, pues habría entre 1.6 y 2 billones de dólares a disposición de estos países para poder conservar los cuerpos de agua, tener plantas recicladoras de plástico, tener plantas, en lugar de ir y talar y sembrar algunas plantitas que se mueren, pues se hacen políticas de conservación de megasistemas, megadiversidad, se llama megadiversidad. México está contemplado aún de entre los 17 países megadiversos, junto con Brasil, República Democrática del Congo. Entonces, estamos empujando, por cierto, bueno, ahí un programa de protección a la megadiversidad. Entonces, todos estos recursos, pues ir enfocados para ya ir implementando, pues inclusive hasta la energía nuclear. Tenemos una laguna verde aquí, una planta de energía nuclear. En Francia, en Inglaterra, en toda Europa, en Estados Unidos, hay cientos de plantas de energía nuclear. Sí, pues lo de Chernobyl y lo de acá de Fukuyama, de Japón, pues es terrible, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender, si queremos ya no tener emisiones o ser emisiones cero y usar algo barato para todos, ni modo, pues, a lo mejor puede ser la energía nuclear. Unos se oponen. Yo tengo mis reservas, pero bueno, no hay otra alternativa de que se tiene que usar una energía poderosa para las nuevas tecnologías, mover trenes, mover autos, mover edificios inteligentes, naves que ya no erosionen de la manera en la que estamos haciendo en los últimos 30 años, porque en los últimos 30 años acabamos por lo menos con el 45, entre el 30 y el 45%, datos conservadores, no quiero alarmar, de la biomasa. Entonces, en estos próximos 5 y 10 años, tenemos que irnos muy despacio con energías, si no son emisión cero, de baja emisión para evitar el efecto invernadero, que es el calentamiento del planeta.
Y al evitar el calentamiento del planeta es evitar la muerte de la vida en muchas partes, en la Tierra y en el mar. Pero en el mar sería catastrófico porque vendría en cadena todo el fitoplancton moriría al elevarse 1 grado, toda la vida de los océanos, al elevarse 1 grado la temperatura, pues se moriría. Y entonces vendría un colapso de un día para el otro. O sea, la marea esta que viene a Cancún, el sargazo, es un pelo de gato a lo que va a suceder en 10 años si no actuamos. Bueno, pues qué interesante, don Alfredo, pero a mí me hubiera gustado que alarmáramos un poco más a nuestro auditorio con cifras, con las cantidades del deterioro que se ha hecho en flora, en fauna, asunto del daño a los grandes polinizadores que uno puede leer en su libro. La verdad es que después de leer, yo tengo el privilegio de haber leído ya el manuscrito, el libro no está publicado aún, pero cobrar conciencia mucho más amplia de lo que significa. Y yo veo un asunto aquí fundamental. Yo creo que hace 20 años, 30 años, los economistas, los estudiantes de las facultades de economía, de las universidades, bueno, veían el asunto de la economía y los movimientos y las propuestas y todo, ¿no? Pero ahora no se puede deslindar del gran problema ecológico, ambiental, porque al final de cuentas, ¿qué economía privilegiada va a haber en este mundo si no estamos los seres vivos que la poblamos, ¿no? Yo creo que ahí está lo fundamental que ha cambiado el paradigma para un financierista, para un administrador, como es su caso y abogado también, de que hay que tener otra perspectiva. Es decir, si no se resuelve el problema ambiental, el problema del cambio climático, o sea, no tiene sentido. Parecería muy lejano aquel vaticinio, creo que fue de Einstein, en el sentido de que la Tercera Guerra Mundial iba a ser con palos y varas y eso, ¿no? Pero nadie tenía previsto el gran daño ecológico que nos hemos causado. Esto tiene que ver, ¿por qué? Por el consumismo, por el modelo económico neoliberal, como se menciona comúnmente, la inescrupulosa explotación de los recursos naturales, y eso va a provocar el ecocrack que usted vaticina si no resolvemos este tema. Pero hay otra cosa que creo que es fundamental y perdemos de vista. Usted habla en el manuscrito de que todo este daño ecológico, ambientalista, va a significar también un daño a los grupos sociales. Es decir, va a haber menos espacio habitable, va a ser más peleado y, obviamente, pues como ocurre en la actualidad, los grupos privilegiados y más poderosos son los que van a apoderarse de esos lugares, y el resto, pues seguramente vamos a estar marginados de esa posibilidad de sobrevivencia, ¿no? Esa es una de las preguntas. Y la segunda, siempre se habla de la deuda externa, de los millones que pagamos los países periféricos y tercermundistas, pero ¿a dónde va a dar ese gran dinero? O sea, hemos escuchado que hay grandes empresas transnacionales y gobiernos, pero ¿a dónde va a dar a final de cuentas? Es que son cantidades catastróficas que propician la miseria de grandes poblaciones, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias. Muy bonita tu corbata de ya de Comitán, que me encanta. Allá de universitario iba con mi amigo que acaba de fallecer Héctor Guillén Gordillo, Claro. un gran amigo mío. Siento mucho su pérdida de la familia. Sí, lo sentimos. Y bueno, pues era maravilloso. Era mi compañero de la universidad. Trabajamos juntos en varios lugares. Pero bueno, y me invitaba, muchos años me invitaba a los fines de año a las posadas. Entonces tengo bonito recuerdo ya de Comitán, te agradezco. Mira, tú mencionabas sí, que los economistas a veces no toman en consideración. Mira, yo doy una materia en algunas ocasiones a nivel de posgrado, no es anuncio, que se llama planeación estratégica. Lo malo de la planeación estratégica es que lees a Alvin Toffler. Alvin Toffler construye megatendencias. Yo estuve en un diplomado para aprender a hacer megatendencias. Y es muy sencillo, yo lo explico. A ver,
¿Cómo entendemos en la elaboración una megatendencia? Bueno, si tú le das a una persona de beber 50 litros diarios de azúcar en un refresco X, va a tener un resultado, pero si le das un litro diario de agua con azúcar, 1 kilo de azúcar o medio kilo de azúcar, pues va a haber un problema. Y si se lo das a una familia y se lo das a un pueblo, pues en el transcurso de los meses, pues el organismo va a sufrir algunos cambios. Y bueno, no solamente cambios físicos, sino cambios de conducta, y va a tener algunas problemáticas diferentes. Le va a empezar a doler un pie, le va a empezar a doler aquí, acá, ya no se va a poder mover, que el cuerpo de la masa muscular empieza a crecer, a lo mejor ya no empieza a ver bien, empieza a tener otros padecimientos, se corta y ya no les van a leer. Entonces, eso es causas y efectos. Igual en el sistema. Lo primero que estamos empezando a ver con el cambio de las corrientes son los cambios de los climas. Los climas ya están cambiando. Hoy hace más frío, hace más calor, las temperaturas han llegado ya a 48, 50 grados centígrados, donde antes pues eran de 26, 27. Donde antes llovía, pues llovía, ya no llueve. O por ejemplo en México empezó a llover una pequeña temporada, muchísimo, y se llenaron las presas, afortunadamente. Pero el Sistema Meteorológico Nacional ya dijo que en los próximos años no vamos a tener esas lluvias. O sea, hay un problema de lluvia. ¿Por qué? Porque las corrientes marinas están cambiando y eso ocasiona que, sin contar con el hoyo de ozono, cambian los climas. Y bueno, al cambiar los climas, es indudable que va a cambiar las cosechas, inundaciones o pérdida por sequía y sol, falta de sol o exceso de sol, perdón, exceso de sol. Entonces, eso, el problema socioeconómico comercial es escasez de alimentos. Y a la escasez de alimentos, incremento de precios. Y al incremento de precios, inflación. Y al incremento de inflación, pues viene, si no invertiste en otras series de ramas industriales, pues estancamiento, se llama estanflación. Yo creo que eres economista, ¿no? Entonces, viene inflación con estanflación, escasez de alimentos. Entonces, pues sí, como tú lo dices, en los países centrales desarrollados, pues ellos se están preparando para que a pesar de que haya cambios drásticos y bruscos en el clima, ellos viven de antemano en climas muy severos, en el hielo, ¿no? Salen y voy a chambear, oye, pero está a -8 grados bajo cero. Ah, entonces me llevo playera, ¿no? Entonces, están medios acostumbrados nosotros, ¿no? Aquí vemos una lloviznita, ¿no? Bueno, vamos a guardarnos, ¿no? Vamos a esperar que esa lloviznita se pase, ¿no? Entonces, no tenemos esa cultura. En los países europeos, desde niños, se les enseña como materia básica la sobrevivencia. A hacer fuego, a conservar, a sembrar. Lo que nos enseñan en un jardín, a veces que lo ven como pasatiempo, eso debería ser rutinario. ¿Qué semillas, qué tipo de tierra sembrar, conservar el agua? Muchas cosas básicas de sobrevivencia que van a ser naturales. Ya ni siquiera yo creo que va a haber tercera guerra mundial. O sea, va a haber una catástrofe ni de palos, o sea, van a estar huyendo las comunidades, como lo menciono yo, se van a caer las fronteras. No sé si viste una película Un día después, donde Estados Unidos pide ingresar a México. Bueno, yo creo que si no detenemos esto, si no lo detenemos, espero que lo detengamos, las fronteras se van a caer porque las grandes migraciones que se ven de África, de Honduras, de El Salvador, es por la pérdida de la biodiversidad. No lo quieren decir, pero gran parte de esto es porque se han perdido las estancias de producción, los terrenos, las áreas de producción, y no hay producción de alimentos, se caen las economías. Entonces, la gente tiene que salir a buscar el sustento de trabajo y el sustento de alimento. Las grandes migraciones que estamos viendo en este momento, ya masivas en todo el mundo, son un pelo de gato
si no cambiamos esto, como tú bien lo señalas. Entonces, en este momento, si tú ves, hay una inflación por escasez de alimentos. Y la escasez de alimentos es a consecuencia del cambio de clima, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque hay exceso de sol o hay exceso de lluvia. Claro. Sí, en verdad es que tendríamos que estar alarmados, pero yo lo veo a usted, y permítame meterme en asuntos personales, pero muy optimista, pese a la experiencia, pese a las señales que tenemos de que acaba de haber esta reunión en Glasgow y no vimos soluciones. Es decir, hubo países como China, como Estados Unidos, que digo, bueno, ya no al 2050, que sea una meta al 2060, o sea, van aplazando la probable solución del problema. Pero usted habla en términos también bastante optimistas de el término es empaticracia, ¿no? O sea, Sí, vamos sí. a salvarnos todos en la nave porque aquí todos nos vamos a morir si no nos cuidamos. Acaba de ocurrir en Alemania, una ciudad al norte de Alemania, de pronto se le vino un aluvión y destruyó la ciudad. O sea, en Alemania, cuando yo vi esa noticia, es cierto, o sea, el problema es en todos lados. El Sena se ha desbordado, en la región del Loira también hay grandes problemas de desbordamiento de ríos. Aquí en Chiapas el Grijalva tiene ese riesgo, los embalses van a ser insuficientes o se van a vaciar. O sea, es grave. Entonces tenemos que pensar en que todo este movimiento nos va a llevar a una empaticracia y explíquenos ese término, por favor, don Alfredo. Sí. Antes de pasar al concepto de utópico, porque yo hablo de una nueva sociedad, la construcción de una nueva sociedad, o sea, no va a ser la lucha de clases lo que nos va a llevar a la construcción de una nueva sociedad, como lo postula el marxismo. Yo digo que va a ser el cambio climático. El cambio climático nos va a llevar a la necesidad de conformar una nueva sociedad en donde vamos a hacer a un lado a todos estos que están actuando hoy como jefes de Estado y dirigiendo las políticas para salvar supuestamente al mundo, en realidad nos están llevando al abismo. ellos no son los que nos van a llevar a la solución, sino las grandes Oiga, comunidades. pero ellos y los gobernantes estatales y municipales y los... Todos esos grupos, que es una misma masa, o sea, no se atreven a cuestionar ni a reflexionar, desafortunadamente. Decía usted dos cosas. Son La privilegiados. deuda externa, dígame. Sí, perdón, y son privilegiados, porque a final de cuentas, bueno, ven lo inmediato, ¿no? A sus bolsillos. Ven lo inmediato, pero también van a sufrir. Claro. Son parte, o sea, creen que si me voy a mi isla me voy a salvar. Bueno, lo primero que va a desaparecer son las islas. Que me van a mandar mi alimento de allá de algún trópico. No va a haber, porque ya lo que ocasionaste es de que ahí ya no llueva, hay erosión. ¿Por qué? Porque es un sol intenso, ya el calor mata todo, mata cualquier cosecha, así como la lluvia, el sol también. Así como sucede el año pasado en todo el norte del país, la gran sequía trajo que una gran parte de los ganados se perdieran. ¿Por qué? Pues porque no había agua. ¿Y por qué? Pues porque el sol era muy intenso. Y bueno, algo de la deuda externa pública mexicana, en el gobierno del señor Enrique Peña Nieto, se solicitaron 200 mil millones de dólares. Y ahí yo documento en el libro, vienen muchos, les pido que lo consulten, ahí vienen los datos. Esos 200 mil millones de dólares no entraron al país, pero sí se registraron, sí se cargaron. Sí se cargaron. Y habrá que pagar los intereses de esa deuda, claro. De 200 mil millones la deuda de dólares. Social. La socializan, pero quién sabe en dónde está. O sea, no es malo pedir, el problema es en dónde está, qué hicieron, qué resolvieron. Entonces, yo por eso propongo la moratoria global, es ECOCRAC o moratoria. Si hay moratoria, podemos hacer un plan global en donde todos nos sentemos a pensar realmente la solución
en 5, un 10, 20, 30, 50 años, pero real, a ver, ya no puedes tú, empresa, destrozar los océanos. Ya no puedes tú, empresa, llevarte ballenas y delfines para sacar charales. Ya tú no puedes acabar con los arrecifes. Tú ya no puedes explotar este producto o solo en estas cantidades. Y ahora vamos a dedicarnos entre todos a producir en plantas nucleares, ¿no es malo? Aquí, bajo esta modalidad, bajo esas condiciones, en determinadas zonas, para evitar mayores contaminantes. Los más contaminantes los hacemos a un lado en un periodo de 5 o 10 años. Lo que pasa es que los dueños de esas grandes mineras pues son los que manejan los países y toman las decisiones en el mundo. Ese es el asunto. O sea, los dueños del carbón y de otros, porque el carbón es lo más perjudicial. Entonces, pues no, se oponen. Entonces, cuando realmente la sociedad tenga a unos dirigentes conscientes para proteger la vida de lo que se dice de la especie más inteligente, porque no va a desaparecer el planeta, No, claro. ni la vida. Claro, claro. En ese momento podemos empezar a pensar en una empaticracia. Ahora, si viene el gran colapso y se desploman las economías, hay hambre, hay sequía, hay pues todo lo terrible, no hay alimentos, no hay empleo, no hay donde refugiarse del sol, de la lluvia, pues entonces va a haber grandes migraciones, se van a romper las fronteras y en ese momento los que sobrevivan van a tener otra concepción ante el medio ambiente y la naturaleza, los que sobrevivan. Entonces ya no es una empatía individual, sino colectiva y comunitaria. A eso le llamo empaticracia, la empatía de las comunidades a nivel global. Pero para eso también he creado otro concepto que se llama pensar alter globalistamente. ¿Cómo que globalista? No, alter globalistamente, es decir, debemos de impulsar decisiones de carácter global para resolver el problema. No podemos aquí atender un problema de un dedo creyendo que esta gangrena no puede ocasionar un problema mayor a la mano, al codo, aquí, a la mano o a todo el cuerpo. O sea, son globales, decisiones globales, transversales, multifacéticas en todos los escenarios, multidisciplinarias. Entonces, yo espero que no lleguemos a eso. Yo espero que logremos hacer una gran conciencia, pero los intereses son muchos. Los intereses son muchos. Entonces, están pesando los intereses personales y privados sobre los colectivos. ¿Quién va a sobrevivir si viene el gran colapso? Bueno, pues algunos, y una especie muy, muy fuerte, que son las cucarachas y los hongos. Eso ya asegurado, ¿eh? Y los políticos, lamentablemente. algunos ahí. Los malos políticos, los que no han cumplido con su deber. Es que, don Alfredo, a ver, deme 3 ejemplos recientes de los últimos 10 años de proyectos alterglobalistas o multilaterales que hayan funcionado. Es decir, usted es un gran defensor de derechos humanos, ¿no? Se respetan en los países, se respetan en los municipios, se respetan por parte de los que podríamos llamar quizá anacrónicamente explotadores del pueblo. Si cada vez vivimos en un estado de terror peor. A ver, algunos ejemplos. Sí. Mire. México tiene una batalla semiganada con el glifosforato, no lo puedo pronunciar. ¿Cómo se llama? Glifosfato. De Monsanto. Soy medio tartamudo, así que qué bueno que me ayuda. No, menos mal que se da pausas en el discurso. No puedo, a veces no puedo pronunciar esas palabras. Entonces, bueno, una mujer maya, mexicana, bueno, obviamente, una mujer, metió una demanda
y está ganando en México aparentemente hasta este momento. Obviamente Monsanto pues les perjudica porque pues, ellos quieren meter su fertilizante que mata la tierra y nos estamos comiendo. O sea, no solo la tierra cuando le echamos veneno, la raíz lo absorbe y es lo que nos comemos en la manzana, en la calabaza, en la papaya. Y esos venenos que se llaman fertilizantes y son también productos para matar las plagas, esos se van a los ríos y a los mantos freáticos. Entonces es una contaminación múltiple. Entonces hemos tratado de detener, y esa señora, esa mujer, no recuerdo el nombre, logró detener la venta. Hay una batalla en este momento, si pueden vender o no o utilizar ese tipo de fertilizantes. Esa sería una. Otra donde se ha hecho gran conciencia, pero que no es la única, es la protección de las abejas. Se ha escuchado, ¿no? De que hay que proteger, claro, las abejas, que son polinizadores. No sé si como los murciélagos, claro. Por eso dije que las abejas no son las únicas especies voladoras que polinizan. Están los murciélagos y una infinidad de pequeñas aves que polinizan, pero que están muriendo precisamente por esos herbicidas y fertilizantes. Si usted se toma un vasito de agua pues, con pesticida todos los días, pues la patita la va a estirar en un momento dado más rápido de lo previsto. Entonces, hay un problema de polinización. No sé si ustedes sabían que ya se alquilan panales de abejas para polinizar, sí, claro, algunas. ¿Sí sabían? Sí, no, le voy a mencionar su libro. Usted dice, Tonatiu Cruz, del Laboratorio de Análisis de Propóleos de la UNAM, reporta que durante los últimos 4 años se han perdido en México alrededor de 1,600 millones de abejas debido a temas como la destrucción de hábitat, lo que provoca una crisis en la polinización y producción de miel, etcétera. Y abejas y murciélagos son los reyes de la polinización. Y aunque algunos pretenden asociar su extinción a los aparatos y tecnologías, lo cierto es que los fungicidas y herbicidas son los principales detonadores parte de la sexta extinción geológica. Y si hablamos de la sexta. Sí, ahorita le voy a pedir eso. Usted está en la ciudad, pero yo lo voy a platicar en Comitán. En Comitán el uso de herbicidas, pesticidas y todo, que ya están prohibidos a nivel mundial, pero que se compran en Guatemala para el cultivo del tomate en la región de aquí, ha dañado los mantos freáticos y ha dañado a los lagos de Montebello, la cuenca del Río Grande, y los lagos de Montebello están dañados por eso. O sea, pequeño ejemplo. El asunto de las abejas también lo padecemos. Hemos sido una región, un lugar donde hemos crecido desde niños con la miel de abeja sobre la mesa para el pan, para endulzar la leche, en fin. Pues ya es muy complicado conseguir miel de abeja, cada vez es más cara, y hemos visto que se caen en nuestros patios, ¿no? En nuestros sitios. Sí, así de grave es. Por eso a mí me dejó muy alarmado y por eso me gustó mucho la propuesta que usted hace de cómo revertir este problema desde el aspecto económico y financiero para resolver. Pero a ver, me surgió la duda. Hablemos de la sexta extinción, por favor. Sí. Mencionó algo que a mí me causa terror. Si observamos bien cuando vamos caminando en la calle o en el patio de nuestra casa o el patio del jardín, de la escuela, vamos a encontrar ya muchas abejas muertas. Claro, tiradas. Sí. Y si están, aprovecho el anuncio, hay una viva, pónganla agua, por favor. Acérquenla al agua. No la sumerjan ahí en un charquito donde pueda alimentarse. Claro. Y no la maten, por supuesto. No. Tómenla y pónganla en un lugar donde puedan estar, porque la solución... Oiga, la solución como la de algunos gobiernos es, tenía un pequeño tumorcito aquí y acabó con el individuo completo, ¿no? con la institución entera. Pues no. Sí, no. Entonces, usted hizo una explicación
muy gráfica de cómo un problema como los herbicidas y los pesticidas provocan un daño en cadena. Sí. Pero a los mantos freáticos, cuando se contaminan con los herbicidas y los pesticidas, pues a veces agua no la tomamos. Claro. El agua a través del agua de pozo la extraemos y es la que nos echamos. No es atacar a las grandes refresqueras, pero dicen es agua potable. Entonces usan el sistema de osmosis inversa para matar patógenos. Pero ahí no dice que separaron metales, ni herbicidas, ni pesticidas, ni hormonas. Ahí no dice, ¿eh? Ese sistema no lo garantiza. Pero El de es los que, mexicanos sí, pero el de esos extranjeros no. Y a los mexicanos no los dejan entrar, es una desgracia. oiga, pero es un gran problema Entonces, de salud pública el agua. Es decir, usted recordará que nuestras mamás hervían la olla de agua y tomábamos agua hervida o agua del tubo. No faltaba algún individuo de la familia que le gustaba tomar agua del tubo. Bueno, está bien. Pero ahora dependemos totalmente de los garrafones y no sabemos si es agua realmente purificada. Y si lo es, tampoco está del todo bien porque ya no tiene minerales, ya no tiene otras sustancias que son necesarias para el ser humano, ¿no? O sea, en verdad, o sea, negocio, estamos atrapados en el negocio y eso ha afectado al medio ambiente. esa fue una política de privatización cinética, porque se le dota de agua no saludable, potable, pero no saludable, porque yo podríamos demostrarlo con los estudios que tenemos de los amigos que hacen esto, con esa tecnología. Tienen metales, a veces hasta patógenos, pero el agua, esa de embotellada, no tiene minerales como usted lo señaló. Entonces, Claro. no sirve de nada tomar ese tipo de agua embotellada porque no tiene minerales, que es lo que nutre al cuerpo y es lo que le hace falta al cuerpo, minerales. Y por eso enfermedades cardíacas y de riñones también. O sea, por exceso o por ausencia. Bueno, pero además déjeme decirle algo. Años atrás hubo alcaldes en nuestros municipios que le fueron cerrando la llavecita al servicio de agua entubada o potable de nuestros pueblos. Lo que pasó con Pemex, ya no sirve, desmantelaron y entonces hicieron su propuesta de privatizar el servicio de agua de los municipios. O sea, a ese grado estábamos llegando. Ya iba a ser a tal grado ya excesivo quizá, pero nos iban a vender el aire que respiramos. El siguiente paso era eso, ¿no? O sea, yo lo que No veo es estamos que, lejos. sí, claro, sí. O sea, eso es lo terrible. Por eso es que yo tengo mis dudas. Digo, he sido un gran optimista y gran confianza en el género humano. Pero ahora con los años uno se va dando cuenta que mientras más conozco al hombre, más quiero a mi perro, ¿no? Y eso tengo mascota, y eso que no tengo mascota, pero es terrible, en verdad, o sea, ¿qué está pasando? Pero bueno, este libro suyo, que probablemente será publicado e impreso por Entre Tejas y distribuido, me parece un libro sensacional, interesantísimo. Nos va a dar muchas de esas respuestas y nos va a despertar la conciencia. Pero adelántenos algo. El asunto de la sexta extinción. Explíquenos eso, por favor. Bueno, si hablamos con biólogos estrictos y antropólogos, ellos nos van a comentar que pues ha habido otras extinciones ya masivas de las diferentes especies que han habitado el planeta. En contraposición a la sexta extinción, ellos piensan que quienes definen las extinciones son científicos, que ya no hay paso atrás. O sea, ya vamos directo a la extinción, ya sea unos dicen que por calor, incremento de calor, y otros primero por calor y después por frío. Unas Una de esas temperaturas. extinciones fue los dinosaurios. Bueno, pero esa fue por causa de un meteorito, indudablemente. O sea, fue porque cayó un meteorito y ocasionó ahí todo un efecto de dióxido de carbono
se acabó el oxígeno, el sol no pudo entrar y hubo una serie de factores. O sea, se habla de extinciones masivas de especies precisamente cuando sucede este tipo de eventos o bien o se colapsan los sistemas o cambian totalmente los climas. Aquí cuando los defensores de la sexta extinción es importante, ellos dicen que ya no hay remedio. Ya vamos al apocalipsis. O sea, ya todo se va a acabar. Y yo lo menciono que hay la sexta extinción, porque lo tengo que mencionar, pero yo creo que todavía tenemos una oportunidad. O sea, en contraposición a la sexta extinción, yo digo que sí tenemos una oportunidad si nos ponemos a trabajar todos con gran responsabilidad y respeto a la Madre Tierra. Por eso hemos creado el Parlamento por la Madre Tierra, un espacio internacional para empujar iniciativas. ¿Qué tipo de iniciativas? Usted me preguntaba hace rato unas. Nosotros vamos a dar a conocer en este mes, seguramente a fines o a principios de diciembre, el Pacto ILE. Adhiérete al Pacto ILE. ¿Qué es el Pacto ILE 2030? Bueno, es el pacto de iniciativas locales exitosas, contempladas obviamente en los objetivos de la Agenda 2030. Nosotros ya le pusimos Pacto ILE 2030-50. ¿Por qué? Porque usted lo mencionó que hay que hasta el 50. Porque hay algunas medidas que se pueden extender hasta el 50. Hasta el 50. Ya en Estados Unidos se está pensando que la sustitución de autos eléctricos totalmente sea en 2030. 2030, la mayor parte de la planta automotriz. Entonces nosotros hemos detectado casi 200 iniciativas locales exitosas del sector público, del sector privado o del sector social. Sector público, privado o social. Iniciativas locales exitosas que contribuyen a respetar y a sostener el medio ambiente, a combatir el hambre, a la construcción de la equidad, a la construcción de la justicia y la desigualdad social, entonces, y económica. Entonces, estas iniciativas las vamos a subir pronto en un portal donde voy a invitar, lo vamos a presentar, ya hemos hablado con cerca de 20 embajadores acreditados en el país, para que ellos motiven e inviten a las iniciativas locales de su país y tengamos en un proyecto de 2 años cerca de 500 a 700 iniciativas locales exitosas. ¿Para qué? Pues para hacer un espacio de intercambio, asesoría, financiamiento, promoción en todos los sectores, agrícola, ganadero, comercial, industrial, porque a veces lo que nos falta es conciencia. Por ejemplo, allá en el área de Cancún y toda esa área bonita, pues la conservación de los arrecifes es imprescindible en este momento porque se calcula que el 30% de los arrecifes está ya casi destruido. Pero de ahí, de los arrecifes, viven cerca del 45% de la población de la biomasa. Entonces, conservar los arrecifes es conservar y proteger la biomasa. Entonces, hay iniciativas locales exitosas que contribuyen a conservar los arrecifes. Pero eso es un esfuerzo de una organización social, de una organización no gubernamental que tiene que trabajar con el sector privado y el sector público. Es construir una gran conciencia. Entonces, esa gran conciencia se opone a la sexta extinción. Ya por eso quería llegar a esto. O sea, los defensores de la sexta extinción dicen que irremediablemente vamos al abismo. Y yo no quiero ser parte de la sexta extinción. Sí lo menciono porque lo tengo que mencionar. Hay una tesis de que el pronóstico del calentamiento global se va a cumplir, se van a incrementar las temperaturas, va a desaparecer la mayor parte de la biomasa que conocemos, flora y fauna, va a surgir otra. ¿Cuál es? Bueno, pues, ellos mismos, los biólogos y los antropólogos que estudian las extinciones, pues dicen que son los hongos y las cucarachas fundamentalmente. Y a lo mejor empiezan a surgir otras los especies, reptilianos.
bromeábamos con una amiga que después de la pandemia ya iban a estar los reptilianos, los que aguantaban la pandemia del COVID-19 y las condiciones económicas de la economía mundial y la carencia de y la inseguridad y pues sí. Sí, bueno, ahí vamos, se está definiendo un nuevo orden mundial farmacológico, ¿no? Que ya le llamaban biológico, las guerras biológicas, ya no se necesitan mandar bombas así, destruir ciudades. A mí me tocó ver en Irak, por ejemplo, entré a un búnker, bajas, está como 20 metros abajo, y veías la bomba que entró taladrando, y al final, en el último, estalla la bomba y ves los cuerpos pegados en la pared. Entonces, es la guerra bacteriológica, o sea, es algo espantoso. Ahí se ve cómo estaban pegados, agarrados de su manita, otros abrazados, así en las paredes, ¿no? Algo increíble, como que se achicharraron, se hicieron polvo y ahí los veía, ¿no? Esos son experimentos de las bombas. Las guerras sirven para experimentar armas. Entonces, también yo por eso hablo de que los presupuestos militares también deben de reducirse. Claro, No sé si es un recuerdas gasto esa parte, brutal, ¿verdad? claro. El gasto militar, o sea, no necesitamos armas, necesitamos construir Cómo el defendernos como nuevo mundo especie y defender a la naturaleza, por supuesto, ya no acabar con nosotros mismos. en contra de la sexta extinción. O sea, tenemos que construir un escenario de empaticracia en contra de la sexta extinción. ¿Sí me explicó Sí, los dos claro, no es que enfoques? yo lo pensé de inmediato, o sea, la empaticracia no puede ser empática con la industria bélica, obviamente que no. Y militar o Claro, financiera. claro. Entonces, para evitar llegar a la sexta extinción, yo propongo este modelo, ¿verdad? O sea, son dos modelos contrapuestos, ¿verdad? Los que dicen que ya no hay remedio y que ya No, pues disfrutan, no hay que bajar la guardia nunca, ¿no? y los que decimos que sí hay solución, pero es una lucha contra un Titanic, o sea, es titánica, ¿verdad? Sí, y parte de estas soluciones las podrá encontrar el lector de Cocrack en el libro del maestro Alfredo Rojas Díaz Durán, por supuesto. Exactamente. Don Alfredo, pues yo creo que fue una buena primera oportunidad de conversar. Hay tantos temas todavía pendientes. Sin duda que Entre Cejas TV va a aprovechar mucho sus conocimientos, si usted lo permite, para compartirlos con el auditorio en muchos otros temas financieros, sociales, estratégicos, de desarrollo de nuestros países, nuestras comunidades, de derechos humanos, del concepto de paz que también se ha ido relegando y que es fundamental. Hay que vivir hasta en paz con uno mismo, ¿no? Sí, para poder ayudar al prójimo, ¿sí? Claro. Si me permites, nada más mencionar, mira, algunos de mis libros. Sí, por favor. En Google pueden consultar Conferencia Internacional por la Paz. Es vigente este libro. ¿Por qué se hacen las guerras, las invasiones y el despojo de los territorios usando las armas y el manejo de los recursos militares? México en la aldea global, que es el concepto que nadie pudo ganar. México en la aldea global, yo lo tengo registrado. Pues en todos estos libros se escriben entre premios Nobel de la Paz, jefes de Estado, cancilleres, especialistas, ¿verdad? De derechos humanos, obviamente, pues tenemos este libro sobre derechos humanos, violación de los derechos humanos de presas en distintas partes del mundo que tu servidor ayuda a liberar. Ese libro lo puedes sí comprar en Porrúa, es anuncio. Ah, sí, claro. Del abuso al genocidio. Me lo había recomendado. De lesa humanidad. Este libro es muy importante porque en México no existe el delito de crimen de lesa humanidad, a pesar de que México firmó con Vicente Fox el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es un tratado internacional en el que se compromete a tipificar este delito. Y es importante este delito, si me lo permites. Sí, claro. Sí, porque no se considera el delito, pero sí ha habido delitos de lesa humanidad en la historia de nuestro país reciente. Actual. No se considera como delito, pero sí lo ha habido.
Sí, o sea, ¿cuáles son los delitos de lesa humanidad? Son aquellos que se cometen por autoridad pública, grupo social privado o asociado, y independientemente van desde la detención ilegal, tortura, mutilación, privación de la libertad, secuestro, trata laboral, que es esclavitud, trata en prostitución, que a las niñas, mujeres, hombres los encadenan o los drogan y los llevan a un lugar y los venden sexualmente. La trata de órganos, que es movimiento, los secuestran y los venden. El desplazamiento forzado, que por allá hay mucho desplazamiento forzado, Sí, ¿verdad? claro. Viene entonces el desplazamiento forzado y a uno les dicen, tú te dedicas a la trata, o sea, te prostituyes, tú vas a ser halconcito, tú vas a ser sicario, tienes esas características, escogen a la población. Entonces, viene ejecución, obviamente es ilegal, ejecución, o asesinato y desaparición forzada, o sea, los desaparecen. Esos delitos, uno, dos o tres o varios, cometidos por el mismo sujeto, grupo, público, privado, en una comunidad durante un determinado tiempo, se llaman crímenes de lesa humanidad. Y las tres características o las principales características es que son imprescriptibles, o sea, no prescriben, inconmutable, o sea, no se puede canjear. Si tú me dices quiénes participaron, pues ya te conmuto la pena, en lugar de que estés en la cárcel, te puedes ir a un restaurante aquí No, a Las Lomas, es chino. es inconmutable, y desde cualquier parte del mundo te pueden demandar. O sea, son características de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, algunos sujetos del crimen organizado cometen detenciones, asesinatos, tortura, pregunto, asesinatos, desplazamiento y desaparición forzada, pregunto. No, ¿Cometen esos claro. tipos de violencia Yo estaba de manera tratando de sistemática? ver de cuál de esa lista de delitos no existe a diario en nuestro país. Pues todas. Por un sujeto, y la pregunta es, ¿por qué los congresos no lo quieren legislar? Es Entonces, este libro, la pregunta que yo quería no, hacerle, conociendo su trayectoria, su conocimiento del tema, que creo que nos va a dar para otro programa. Esta guerra contra el narco y esta situación y condición en la que estamos viviendo en nuestras comunidades es provocado precisamente para crear este estado de terror y de malestar y de inseguridad y de despertarnos y decir gracias a Dios que respiro, que veo y no exijo más. eh, Pero bueno, es sí, compleja no, la pregunta y la ya sé. respuesta. Nada más mencionamos así de pasadita. Pero aquí la situación es de que hemos estado casi 10 años empujando porque se apruebe esa ley. Y ha habido el presidente de la Comisión de Derechos Humanos Nacional y la actual, se han hecho patos. Se han hecho patos. No solamente los legisladores, el poder legislativo, ya digamos el poder ejecutivo, local o federal. O sea, no hay un interés de promover la defensa de los derechos de las comunidades. ¿Por qué? Porque entonces se perseguiría y se tipificaría a estos delincuentes por crímenes de lesa humanidad. Por ahí yo vi, no, los vamos a acusar por el crimen de lesa humanidad. En México, pues olvídate, no existe ese delito. O sea, pues lo tienen que legislar y después decir, es que nos vamos a ir a tribunales internacionales. Bueno, está bien. Pero lo que tenemos que obligar es que haya esa tipificación de crímenes de lesa humanidad. No lo hacen porque habría algunos presidentes, algunos gobernadores que irían a la cárcel, ¿verdad? Claro. Obviamente con el crimen organizado. Ustedes, si Hasta por hemos omisión. escuchado que han detenido a muchos narcotraficantes o del crimen organizado que cometen este tipo de delitos. ¿Usted ha escuchado que los acusen de crímenes de lesa humanidad? No. No, no, claro que no. Yo he películas en otros países. Sí, es terrible. Pues sí, es un afán de no confrontarse y no tener en verdad un Estado de Derecho real. Entonces, Proteja a la población. Entonces, ajá, se van a estar preocupados por el ecocrack
ahí se lo dejo a usted para que lo reflexione. Entonces, espero que publiques ese libro, sería bueno, Andrés. Te iba a No, ver si lo claro que metemos sí. también con Portugal. Ya lo estaremos presentando, por supuesto. Ya tendremos oportunidad de charlar nuevamente personalmente y de que esté en Comitán invitado por un nuevo amigo. Te agradezco. Un saludo Bueno, allá a toda mi familia de Comitán, que quiero mucho. gracias, muchas gracias, don Alfredo. Un honor. Y gracias a ustedes que nos Y acompañaron en Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente. Espero que estén bien. Cuídense mucho.